ecosistema o de la cultura local, entonces hay un turismo que termina por depredar la misma riqueza natural y cultural del destino donde se asentó. Pero la buena noticia es que hay formas en cómo podemos viajar y contribuir a una nueva forma de conocer este maravilloso planeta, una nueva forma que le llamamos turismo regenerativo y que tiene que ver precisamente con una modificación en nuestros hábitos, una pequeña modificación en nuestra forma de cómo hacemos turismo. Por ejemplo, uno de los tips que les tenemos aquí preparados para ustedes es: busca hospedarte en lugares que su infraestructura implemente tecnologías ecológicas, tan sencillo como eso, que le den manejo a sus propios residuos orgánicos, que den captación de agua pluvial, que traten las aguas jabonosas, las aguas negras, es decir, que en su operación, cuando tú te hospedes, cuando tú te bañes, cuando duermas en sus instalaciones, no estés afectando al medio ambiente, sino al contrario, que estés contribuyendo a mejorar la calidad del ecosistema y a mejorar también, ¿por qué no?, la cultura y el tejido local. Este es uno de los tips que tenemos preparado y Regina nos va a comentar uno más. Buenas tardes, Regina, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Feliz Día de la Tierra antes que nada. Estoy muy emocionada por estar aquí, por ver a mucha gente conectada, por formar parte de esta comunidad que siempre me recuerda que no estoy sola en este camino. Que como ayer estaba platicando, solamente quiero decir esto rápido como introducción. Al principio, empezar esta lucha es sentirse mucho contracorriente, es sentirse que vas contra flujo, que tienes todas las cosas bastantes en tu contra, pero de repente justo comunidades y espacios como... Ay, perdón. Justo estar en contracorriente, disculpen, pero de repente te das cuenta que en comunidades como estas, como Juntos por el Planeta, como las que tenemos aquí, empiezas a hacer la corriente, empiezas a ver que no solamente no vas contracorriente a lo mejor con una o dos personas, sino que ya eres la corriente y eres el flujo. Y creo que de eso se trata esta comunidad, de eso se trata la iniciativa que nos presentó Kat para el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí. La breve introducción fue que el 22 de abril de 1970 en Estados Unidos salieron 20 millones de personas a protestar por lo que se consideraba una crisis ambiental. Derrames de petróleo, contaminación de aire y en los ríos, las capas de smog eran enormes. Entonces la gente pues sí se empezó a preocupar y desde entonces ese día se exige una acción humana sobre el medio natural. La madre tierra o Pachamama es nuestra aliada, la que lo sostiene todo y la que lo une todo, lo que hace posible nuestra vida en este planeta. Cuidarla a ella es cuidarnos a nosotros mismos. Es indispensable reconocer la interconexión que existe entre los elementos que la habitan y empezar a actuar con más conciencia, desde educarnos ambientalmente hasta nuestro estilo de vida. Esto, en pocas palabras, creo que solamente es cuidarnos unos a otros para que nosotros mismos podamos sobrevivir. Creo que el planeta al final, si nosotros nos vamos, el planeta va a seguir existiendo. Va a haber especies, todos los extremófilos van a sobrevivir a estas condiciones tan horripilantes que le hemos puesto al planeta. Los únicos que nos vamos a ir de aquí somos nosotros. Entonces, pues terminando con esta breve introducción, empezamos con nuestro tema, cómo ser un viajero eco o un viajero más eco. El punto aquí, si le quieren ir pasando a la siguiente diapositiva, por favor, es que bueno, hablemos de que la huella que dejan los viajes es grande. Viajar implica consumo de agua, consumo de energía, a veces un poco más de la que lo hacemos habitualmente, porque nos damos un poco de más de lujos de conocer, de ir a probar nuevos alimentos, de ir a buscar nuevas ciudades, y eso implica pues mucho más flujo de recursos y de energía. Les voy a dar un dato más o menos antes de empezar. Una persona promedio en un viaje de Ciudad de México a Madrid, se estima que son 1.400 kilogramos de dióxido de carbono en avión. Entonces, no es ver cómo no viajar y encerrarnos en nuestras casas, porque no se trata de eso, es ver cuál es la manera de hacerlo con nuestro menor impacto posible sobre el medio ambiente. Como ya les dijo Antonio, vamos a estarles dando una serie de tips que fue a la mayor conclusión que llegamos, que a partir de nuestra experiencia y lo que hemos vivido,
les podemos ir compartiendo. Entonces, si quieren pasar a la siguiente diapositiva para que empiece Antonio, si quieres, con el primer tip o con el que sigue. Sí, claro, muchísimas gracias por... Te estaba recomendando es ¿no? Ya hay mucha infraestructura turística que está poniendo atención a estos detalles, al cuidado del agua, al cuidado de los alimentos, ¿no? A hacer prácticas más responsables. Entonces, ya tenemos opciones, solo que ser muy curiosos en el tema, ¿no? Y también algo que es muy importante es saber hacia dónde va el impacto del turismo que nosotros hacemos. Al final, cuando nosotros elegimos un destino, un hospedaje o un restaurante, también estamos promocionando ese tipo de destinos. Estamos contribuyendo a que ese tipo de destinos sea exitoso. Y por ello también ustedes pueden tratar de elegir modelos de turismo que estén basados quizás en una cooperativa, quizás en una AC que tenga cuidado por el medio ambiente, de forma tal que tú al hospedarte estás pagando la misma tarifa, pero estás apoyando, estás impulsando estos proyectos que al final de la repetición de un proceso de efecto multiplicador podemos, ¿por qué no?, ir generando destinos turísticos que en un primer momento, como ya bien lo platicó Regina, no impacten tanto a la naturaleza, pero por el otro lado que la empiecen a regenerar. Entonces también elegir sitios turísticos, hospedajes turísticos cuyos dueños no sean necesariamente las cadenas, porque las cadenas normalmente tienen un modelo económico extractivo. Llegan al lugar, lo explotan al máximo y una vez depredado, pues se van a otro sitio igual de bonito que el primero y continúan este proceso. Es todo lo que estamos viendo en la Ribera Maya. Vimos cómo pasó en Cancún, luego cómo pasó en Playa del Carmen, cómo está pasando en Tulum y que próximamente va a ir a Cobá. A pesar de que Tulum está implementando modelos de turismo también y de infraestructura que, por ejemplo, no rebasen los árboles, ¿no? Entonces, estamos haciendo respetuosos, técnicas respetuosas con el medio ambiente. Entonces, otro de los tips que les puedo dar es busquen servidores turísticos locales, para que con eso también contribuyamos a la conservación de la cultura y generalmente quien cuida su entorno suelen ser quien lo habita, que son mucho naturaleza conservada, está siendo compartida por los pueblos originarios, ¿no? Las comunidades indígenas, que también son súper interesantes de conocer. Entonces, tercer tip: busquen cadenas, no busquen cadenas hoteleras, busquen servicios de hospedaje, de alimentación de personas locales para contribuir también a la economía local. ¿Cómo ves, Regina? Tu turno. Sí, me encanta, me encanta. Y bueno, siguiendo un poco con esto, creo que es un poco redundante, sobre todo en grupos que ya pertenecemos aquí, ambientalistas ya de callo, pero me encanta recalcar este tip del termo. No solamente creo que, más allá de lo ambiental, creo que es una practicidad inmensa. Yo tuve la oportunidad de estar viajando el año pasado por lugares de países desarrollados que realmente todos tienen agua potable de las llaves. Entonces, tú teniendo un termo contigo, así ya salgas del museo que acabas de ir y vas al baño, tú puedes rellenar tu termo de agua en el lavamanos de donde terminaste del baño y no vas a salir a seguir caminando por la ciudad en la que estás a tenerte que comprar una botella, o muchos lugares ya, oye, sí te doy un vaso con agua, pero me tienes que consumir algo. Entonces, yo llegué a hacer la cuenta, estuve viajando por Europa el semestre pasado, tuve la oportunidad de realizar un intercambio académico y durante eso realicé varios viajes. Yo creo que me ahorré más de 300 euros en botellas de agua, más de 300 euros. Al final multipliqué cuánta agua yo tomo al día, cuántas veces hubiera tenido que comprar una botella. El hecho de tener siempre tu botella te va a ahorrar mucho dinero, mucho ambientalmente y muchos esfuerzos. Y el tip que te doy es mientras más la tengas contigo apegada, colgada con una cuerda como llavero, menos se te va a olvidar, porque sé que es un hábito que al principio, ay, mi botella, mi vaso, mi termo, mi café, y sí, pero mientras más te hagas ese hábito, mientras más te lo recuerdes, después en automático, tú no sales de tu casa sin botella de agua. Así digas, oye, pero voy a ir a casa de mi amiga a partir un pastel,
o voy a ir a un restaurante en donde voy a pedir algo de comer. Ya no te despegas de ella jamás. Entonces ese es mi primer tip. El segundo es que siempre prefiramos los medios de transporte en donde más personas caben, ahora sí que con menos recursos, ¿no? Aquí puse tren contra avión, pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, si me puedo ir en autobús en vez de rentar un coche en donde se van a subir 2 personas solamente o 3, pues ¿por qué no llenar un autobús? ¿Por qué no irme a un tren? En Europa todos los servicios, exacto, la botella y yo uno mismo. Los servicios de tren, en muchísimos países de Europa ya son ahora sí que combusteados por energías limpias, provenientes de energías renovables. Entonces, sobre todo hay que ir buscando esas opciones, esas conexiones en aplicaciones que ya te dan los distintos conexiones. Hoy en día las ciudades por muchos lugares del mundo, sobre todo países desarrollados, ya se conectan a través de vías ferroviarias impresionantemente. Y ante todo, lo último que me quedo de este tip es evitar el avión. Sí, obviamente, si es un transatlántico, claro que se tiene que cruzar, pero mucha gente por Europa, luego hay muchas aerolíneas como, ¿cómo se llama? Ryanair en Europa. Pues Ryanair es como el Zara y el Forever 21 del fast fashion. O sea, tú encuentras vuelos Berlín, París, a lo mejor en no sé, 20 euros. ¿Qué son esos vuelos? Es gente que no le están pagando bien, aviones que no están siendo totalmente regulados ambientalmente, vuelos que se pagan por toda la cantidad de gente que compra. Entonces es literalmente un negocio que se sustenta del daño ambiental que le está haciendo al planeta. El tren sí va a ser más caro a lo mejor, pero va a ser mucho más ecológico y un tren es mucho más cómodo. Ahí hablemos a lo mejor no del medio ambiente, pero el tren es comodísimo. Entonces, tengan esas alternativas y dejamos siempre hasta el final el avión. Me voy contigo, Antonio. Buenísimo, me encanta el tema del termo porque parece ser como una iniciativa muy fácil de implementar, pero también hay que recordar que como turistas también impactamos en las comunidades locales, también nos observan y copian algunos hábitos que nosotros llevamos, ¿no? Y si estamos llevando estos buenos hábitos como ir con el termo para el cafecito, para el agua, pues también estamos contribuyendo a esa cultura del sitio turístico al que vamos. También nosotros impactamos ahí, ¿no? Y lo del tren me parece maravilloso, ¿no? No solamente por el impacto ambiental que evidentemente los aviones tienen, sino también por la experiencia que van a vivir en los trenes. Los de Europa sí son padrísimos, pero los de Asia son todo un reto. Los invito mucho, porque si están en Tailandia o en la India, a subirse a los metros, porque no solamente es que van a recorrer paisajes únicos, también pueden pernoctar en los trenes. Las distancias son bastante largas en estos países, entonces también pueden aprovecharlas. Hay trenes que llevan sus camas, ¿no? Y es una experiencia impresionante. Déjenme contarles una para irles preparando. En un tren que nos subimos en la India, cuando vas al baño, pues cada cultura también tiene formas de ir al baño, ¿no? Y ahí en la India, pues es nada más un hoyo, ¿no? Entonces hay cuclillas y latinas, ¿no? Pero aquí el fondo del tren, o sea, el fondo del baño, pues no tenía fondo, o sea, era directamente a las vías del tren, ¿no? Entonces, de alguna forma también vas como conociendo la cultura a través de nuevos medios de transporte. Y con este mismo ánimo es que viene el segundo tip, de preferir los destinos secundarios a los destinos primarios, ¿no? Entonces, cuando vamos a un sitio, por ejemplo, Acapulco, ¿no? Entonces, la gente quiere ir a la playa en Acapulco, pero hay varios lugares turísticos cercanos a Acapulco en donde la densidad no es tan grande. También entonces nosotros podemos alejarnos un poquito del turismo masivo, que también impacta fuertemente a toda la infraestructura del destino cuando son temporadas altas, y preferir mejor destinos secundarios en donde vas a estar más en contacto con la naturaleza, vas a poder convivir más con la cultura local de una forma genuina y vivir nuevas experiencias que ya el destino clásico de sol y playa no te va a brindar.
Entonces, dentro de estos grandes centros de turismo, periféricamente, vas a encontrar otros destinos secundarios que seguramente te van a brindar una nueva experiencia. ¿Y qué es lo que el turismo ahora a nivel internacional, después de todo ese tema del COVID, de la pandemia, lo que está buscando es alejarse, está buscando estos lugares naturales, ¿no? Donde no esté tan saturado y pues le dé esta tranquilidad y paz. Entonces, ese es nuestro próximo consejo y volvemos a ti, Regina. Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo me sigo con mi siguiente tip. Creo que todos están muy interconectados. Al final, si empiezas a viajar de manera sostenible, pues vas a aplicar el termo. Entonces vas a aplicar las comunidades locales. Entonces vas a aplicar que a lo mejor buscas medios de transporte de menos impacto, ¿no? O sea, el chiste es ir buscando. A lo mejor en una no puedes, definitivamente vas a usar el avión, pero entonces te vas por el tip de Antonio, te vienes por uno mío, y el chiste es irte campechaneando para que arregles tu viaje a hacerlo con el menor impacto. Y yo me quiero ir al que sigue, que es el de las comunidades indígenas. De acuerdo a la ONU, los mayores preservores de la biodiversidad en todos los países del mundo son las comunidades indígenas. Y si nos vamos a temas sobre todo de México y América Latina, son las comunidades indígenas las que más están defendiendo al medio ambiente, sus recursos, sus especies, por lo que aquí van dos cosas. Cuando tú vas a llegar a una comunidad indígena para visitar, en donde los habitantes son indígenas, miembros de ese lugar, para empezar, evitemos el regateo, porque es un trabajo que hay que honrar, que hay que pagar, porque ellos están haciendo un trabajo que nadie más lo está haciendo, ni siquiera una Semarnat en México es el organismo regulador del medio ambiente. Ni siquiera una Semarnat lo está haciendo. Ellos están poniendo sus vidas en peligro para que esa zona a la que tú vas, le tomas fotos, te tomas tu foto, se ve padrísima, pueda permanecer de la misma manera. Hay que respetar sus costumbres, hay que respetar sus tradiciones. Aquí existe, claro que una línea, que no nos podemos meter hoy en esos temas, no nos corresponde, pero sí es el fomento a preferir estos lugares y adoptar lo que ellos te piden. Oye, aquí entras descalzo, oye, aquí no aceptamos tus bloqueadores, oye, aquí te tienes que vestir con cierto chal, con cierto vestimenta, y si no estás de acuerdo, mejor no asistir, porque ellos, gracias a ellos, ha hecho que se preserven todos estos lugares. Yo como ejemplo les puedo poner que, como dice Antonio, siempre sí ir a Acapulco, Cancún, todos esos lugares. Hace poco tuve la oportunidad de visitar Chiapas. Es un lugar, es mágico, es impresionante, está lleno de culturas indígenas. Claro que tienes que agarrar medios de transporte, como no está todavía súper urbanizado, lleno de trenes, lleno de camiones, medios de transporte que te muevan de un lugar de Chiapas a otro. Es lento el proceso, pero es parte de aprender a apreciar estos lugares que no ha llegado los monstruos de la urbanización a quererlos hacer fáciles, cómodos y desechables. Entonces, respetemos cómo son las cosas. La naturaleza en la vida es lenta. Entonces, si vamos a ir a quererla visitar, respetemos esos patrones que va llevando. Vamos contigo, Antonio. Para terminar, yo cerraría rápido con el mío de ecoturismo, que se va muchísimo con esto. Busca actividades que dentro de lo que tú estás pagando, si es, oye, nadar con los tiburones, dentro de esas mismas actividades, que no está bien la de nadar con los tiburones, mejor busca actividades que dentro de tu misma paga se destinen esos fondos para, oye, estamos reforestando, por ejemplo, una caminata por algún cerro, por alguna montaña, si estás, o por alguna playa, dentro de que las mismas actividades con esos recursos estén restaurando y reformando pues todos estos hábitats. Prefiere estas actividades antes que todos esos nados con especies, maltrato animal, subirte a un racer en la playa, no están regulados, son peligrosos, en fin. Dale tu dinero a quien de verdad lo use para cosas buenas y además tú te lleves una actividad muy padre. Si de por sí ya lo vas a gastar, hay que gastarlo inteligentemente. Vamos con los últimos contigo para ir cerrando la sesión de tips. Vale, padrísimo, por supuesto, ¿no? Y volvemos al tema de traten de viajar en temporada baja. Esto tiene muchas implicaciones, no solamente porque vas a apreciar mejor el destino, no solamente porque también tiene precios mucho más accesibles a que si vas en temporada alta, sino que también vas a contribuir a disminuir la capacidad de carga del sitio turístico. Cuando de repente
pequeñas comunidades que obviamente están siendo visitadas con lo que se llama como el ecoturismo, turismo rural, cada vez están siendo más visitadas, pues hay mucho turismo que va creciendo y va demandando servicios que incluso el mismo pueblo no tiene, ¿no? Entonces de repente se puede ir la luz, o se satura el drenaje, o las calles están llenas de basura, ¿no? Porque estamos todos yendo hacia un solo destino. Entonces el tema de viajar en temporada baja tiene varias implicaciones, precisamente también para pensarlo como la capacidad de carga. Cuando vas a una cascada, pues tú quieres apreciar la naturaleza y no estar con un grupo de gente que está por todos lados tirando basura por acá y haciendo de esa experiencia algo no tan agradable. Y también podemos hacer uso de la inteligencia artificial, podemos hacer uso de las aplicaciones que también ya hay en diferentes continentes, aplicaciones que nos van refiriendo hacia cuáles son los sitios que están implementando esas estrategias de sustentabilidad, y no solamente para el hospedaje, para la alimentación, como Kilómetro Cero. Hay muchas iniciativas que van avanzando hacia eso. Para poderte transportar también de un sitio a otro, hay aplicaciones para compartir coche. Entonces, son muchas formas en cómo la forma en cómo tú haces turismo va a impactar a los destinos turísticos. Y con eso terminamos los tips, mi estimadísima Regina, y si hay alguna pregunta, pues estaríamos fascinados de poderla contestar. Sí, solo para complementar este último tip de las aplicaciones, mucha gente piensa que el ser ecológico es caro, pero de verdad a veces lo más barato es lo más ecológico. Y digo, obviamente el ambientalista con su popote y todo aesthetic, pues claro que sí, implica gastos, pero no necesariamente. Estas aplicaciones van a hacer que seas más ecológico y que ahorres más dinero. Entonces, ojo con eso, no confundamos estos conceptos. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva para empezar. Podemos abrir las preguntas o comentarios, observaciones que nos tengan. Estamos abiertos a todo.